Hoy te platicaré de la balacera en una playa de Cancún. 13 días después del arribo de medio millar de elementos federales y estatales para reforzar la seguridad de Cancún durante las vacaciones y 4 días después de que el presidente de México acusó al gobierno de Estados Unidos de mentir sobre los índices de violencia en nuestro país y presumió la seguridad que hay en Cancún, Quintana Roo, 4 hombres fueron asesinados a plena luz del día en una playa de la zona hotelera de este destino turístico y ante la mirada de turistas nacionales y extranjeros. Por ahora, las autoridades ignoran el móvil de la agresión, pero ya acusaron a las víctimas de estar ligadas con el narcomenudeo para descartar que se haya tratado de agresiones en contra de turistas o trabajadores de la zona. En este video te platicaré de la agresión cometida en Cancún y del problema de inseguridad por el que atraviesa. Bienvenidos, el Caporal del 3 de marzo, comenzamos. ¿Qué está pasando en Cancún, que inició la Semana Santa con una balacera con 4 personas asesinadas? Lo que acabas de ver en pantalla es el operativo implementado por elementos municipales, estatales y federales tras la balacera registrada esta misma mañana en playa del Hotel Fiesta Americana Condesa ante la mirada de turistas. Hay más videos y detalles de lo ocurrido, pero antes permíteme hablarte de este destino turístico que acapara las miradas prácticamente de todo el mundo debido a que es uno de los preferidos por turistas mexicanos y extranjeros. A menos de 2 meses del inicio de la Semana Santa y de la llegada de Spring Breakers, Cancún comenzó a llamar la atención por una serie de sucesos de violencia, como por ejemplo este que te muestro en pantalla. Le he puesto pausa a este video para seguir los lineamientos de YouTube y por respeto a la audiencia, pero lo que pasa segundos después de este momento que está capturado en pantalla es una golpiza que las 2 personas paradas le dan a la persona que está tirada. Este video fue grabado a mediados de febrero. La víctima fue identificada como un vendedor ambulante, mientras que sus agresores fueron acusados de ser narcomenudistas, según informaron las mismas autoridades, que presumiblemente golpearon al vendedor por haberse negado a pagar el derecho de piso. Esta fue una de las noticias previas al arribo masivo de turistas que se acostumbra que haya en Semana Santa y que pone a Cancún en la mirada internacional. Por más, poco más de un mes después, llegó otra noticia, ahora sobre la detención de 12 presuntos integrantes del crimen organizado, específicamente del grupo La Barredora, uno de los al menos 6 grupos de la delincuencia organizada identificados por las autoridades en el estado de Quintana Roo, en donde precisamente se encuentra Cancún. Los otros 5 grupos son el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, los Zetas y los Pelones. Lo que te muestro en pantalla los estás viendo en este momento, son los detenidos. Precisamente una imagen compartida por las autoridades. Estos detenidos fueron acusados de al menos 3 homicidios cometidos en Cancún y señalaron a Juan C., alias el APA, quien está en la parte superior de esta imagen, como el líder de este grupo delictivo. Las autoridades estatales informaron que un juez otorgó 12 órdenes de aprehensión por su probable conexión con el homicidio de un hombre, un homicidio cometido apenas el pasado 9 de marzo y por los homicidios de 2 hombres el 11 de marzo. Conforme iba avanzando el tiempo y se acercaban justo las vacaciones, las autoridades comenzaron a informar de este tipo de acciones de combate a la inseguridad en Cancún. Y fue así como el 21 de marzo anunciaron que previo a la llegada de miles de turistas extranjeros en la época llamada Spring Break, que el gobierno de Quintana Roo informó de un operativo de vigilancia conformado por elementos de la Policía Municipal del Estado, la Policía Turística, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército para vigilar las playas en toda la entidad. De tal forma que a los trabajos de vigilancia habituales se sumaron otros 496 elementos. Sin embargo, la gobernadora morenista Mara Lezama reveló que estos elementos a partir de las 10 de la noche comenzarían a vigilar
tanto bares como las discotecas. De hecho, estas acciones fueron captadas en estas fotografías por el medio Quintana Roo Urbano, en donde se aprecian precisamente a estos elementos federales recorriendo la zona de antros. Ahora bien, este operativo es adicional al que ya está funcionando desde diciembre del 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que un batallón de seguridad turística, división de la Guardia Nacional, llegue a Cancún con al menos 750 elementos. Y finalmente, la Semana Santa llegó, en que las autoridades y empresarios esperan la llegada de hasta 30,000 turistas estudiantes estadounidenses, según cálculos hechos por el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Cancún. Como hemos comentado, los números del Spring Breaker de Estados Unidos son de entre 20 y 30,000 visitantes, ¿no?, que se ha mantenido en los últimos años, lo que ayuda también mucho que el segundo mercado importante, el mercado nacional, el mercado de todo el país, viajan en Semana Santa. En esta ocasión pues está coincidiendo y estamos teniendo ya números pues bastante buenos de real reservado para los días de miércoles, jueves, viernes santo. Sin embargo, entre nacionales y extranjeros, las autoridades esperan el arribo de al menos 374,000 visitantes, y es con estas expectativas y con este mega operativo que inició la llamada Semana Mayor este lunes 3 de abril, hoy en Cancún, donde esta mañana fueron asesinadas 4 personas en plena zona hotelera, de hecho en la playa del Hotel Fiesta Americana Condesa. Estas imágenes que acabas de ver son del operativo desplegado tras la balacera. Inicialmente las autoridades informaron de 3 personas asesinadas, pero más tarde la cifra la actualizaron a 4. También informaron de 2 detenidos presuntamente relacionados con la agresión y de interrogatorios aplicados a personal de seguridad privada de la zona para tener más detalles de esta agresión. En el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo hay algo que llama la atención. Sin tener certeza de la identidad de las víctimas del móvil del crimen, ya descartaron que las víctimas sean turistas o trabajadores de la zona y los han acusado de tener presuntas ligas con el narcomenudeo. Es decir, resulta evidente que sin tener certeza de lo que ocurrió, las autoridades ya dijeron que todo fue una cosa entre delincuentes. Ante el reporte de personas oxisas en el kilómetro 16.5 del Boulevard Cuculcán, autoridades de los 3 órdenes de gobierno se trasladaron a la zona, en donde al arribar encontraron a 4 personas sin vida, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y localización con el apoyo de unidades terrestres, aéreas y mediante las cámaras de videovigilancia del complejo C5. Al momento se encuentra un despliegue de fuerzas en la zona referida, implementando patrullajes para dar con los presuntos responsables de citados actos delictivos. Hay 2 presuntos involucrados en los hechos asegurados, además de personal de seguridad privada, quienes están siendo interrogados por la Fiscalía General del Estado para el deslinde de las responsabilidades. Los occisos, al parecer, se encuentran relacionados con actividades de narcomenudeo, descartando que sean trabajadores de algún centro de hospedaje o que sean turistas. Este video que acabas de ver fue compartido hace unas horas por la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo sobre un hecho del cual ni siquiera ellos tienen certeza de lo ocurrido. Lo cierto es que ocurrió en la playa de un hotel y que este acontecimiento fue observado y videograbado por turistas nacionales y extranjeros. They were running and then we probably heard the pops over here. Apenas el pasado 30 de marzo, en medio de tensiones entre los gobiernos de México con Estados Unidos, por la violencia precisamente que hay en nuestro país, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reveló que el Departamento de Estados Unidos ha vetado a 30 de 32 estados de la República Mexicana por los altos niveles de inseguridad. Sin embargo, en aquella ocasión, el mandatario mexicano criticó a las autoridades estadounidenses de mentir, pues aseguró que la realidad es completamente otra, a tal grado que los ciudadanos estadounidenses no le hacen caso a sus propias autoridades y deciden viajar a México, específicamente a Cancún, ese sitio turístico en donde hoy, a pesar de la existencia de un fuerte operativo de más de 500,000 de elementos, han sido asesinadas 4 personas a plena luz del día y en la playa de un hotel. Recordemos lo dicho por el presidente. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. El Departamento de Estado nos vetó 30 de los 32 estados.
pero está lleno de estadounidenses el país. Pues está Quintana Roo, está Cancún lleno de estadounidenses, no les hacen caso, porque la realidad es otra, completamente.